Ok, ¿cuál es la idea, llamamos, de ese ciclo de charlas que vamos a tener con favor de Dios? La idea es ver poquito cómo hoy en día el judaísmo se enfrenta a los problemas que nosotros tenemos actualmente. Tenemos obviamente preguntas médicos, generalmente, obviamente hay muchas preguntas como hoy en día en el problema de la coronavirus y todo eso, pero lo que vamos a tratar acá son los problemas que hay diariamente que la medicina y el avance de la medicina nos presenta, nos ofrece, llamamos, y tenemos que ver cómo el judaísmo, qué opina el judaísmo al respecto. Primero, es decir, uno de los motivos es que nosotros primero tengamos la respuesta a las preguntas. Pero aparte de esto, yo creo que lo muy importante es ver cómo el judaísmo está tratando también esos temas tan complicados. Y uno diría que Moshe Rabbeinu va a hablar, que la Torah va a hablar de temas, llamamos, de fecundación artificial, de alquiler de vientre, de todas esas cosas que si en su época no había todo ese avance médico. Entonces, y no solamente esto, también el tema que ese ya vamos a verlo más adelante, los temas que vamos a tratar en ese, llamamos curso, vamos a decirlo así, que más o menos son como 6 encuentros, 6 o 7 encuentros. Vamos a ver los temas de fecundación artificial, que vamos a explicarlo hoy el problema, pero eso vamos a tomarnos más o menos 2 clases. Vamos a ver el tema de donación de órganos también, que eso va a tomar más o menos 2 clases. Y vamos a ver todo el tema de la eutanasia y también la autopsia. Es más o menos que vamos a ver, si tenemos tiempo, ya vamos en una clase que termina, vamos a ver otros temas que podemos ampliar. Entonces, hoy vamos a empezar, el primer tema que vamos a tratar, como está en el aviso, es la fecundación artificial. Yo voy a explicar, antes de esto, yo voy a compartir pantalla con ustedes, y voy a explicar cómo funciona un embarazo normal. Y después de entender cómo funciona un embarazo normal, lo que nosotros podemos ver, dónde puede tener problemas, llamamos, o dificultades, y de acuerdo a esto vamos a ver cuáles son las soluciones que la medicina está dando y cuál es la opinión judía, llamamos la opinión alágica al respecto. Ok, eso es lo que quiero que vamos a ver. Entonces, el primero, lo que quiero mostrar, vamos a ver. Entonces, va a mostrar, ok, ustedes lo ven, ¿no? Ok. Todavía no. ¿No ven lo que yo comparto? Todavía no. Ahora sí. Ok, listo. Entonces, lo que comparto, le voy a señalar con el mouse, voy a señalar cuáles son las partes, ¿ok? Entonces, acá tenemos esa parte, eso se llama el ovario, ¿ok? Que prácticamente acá se produce y se prepara, llamamos, todo lo que son los óvulos, ¿ok? De acá, cuando termina, llamamos cada vez, cada mes, tenemos una vez de este lado, una vez del otro lado. Ok, aquí tenemos varios doctores, está con nosotros. En caso que yo me equivoco, por favor, me corrijan. Ok. Entonces, tenemos un mes, empezamos en la producción, entre comillas, de un lado, el otro mes de otro lado. Y acá se producen, llamamos los óvulos, no exactamente, pero vamos a llamarlo así. Y después tenemos la parte que ve, es las trompas, que tiene una forma como de trompeta, seguramente por eso le llaman así. Pero eso es las trompas. Después que ya hay óvulos que salieron, llamamos del ovario, ellos pasan acá en las trompas. ¿Ok?
Después que hay unas relaciones íntimas, que prácticamente por este lado entra, llamamos el semen, llamamos el esperma, y entonces él tiene que caminar, 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 como ustedes ven con el mouse, ¿no? Con la señal, ustedes ven. Entonces camina, 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 y llega acá, llamamos a las trompas. Y acá hay un óvulo, digamos, hay muchos, hay muchísimos. Y hay también muchísimos, digamos, el esperma tiene millones que entran acá. Y prácticamente van a encontrar acá y se van a encontrar y uno va a fecundar al otro. Significa que el semen, el esperma, va a fecundar al óvulo. Dios hizo algo muy grande, que el momento que el óvulo se fecunda, automáticamente rechaza cualquier otro esperma que quiere fecundarlo, para que no haya, llamamos, doble o para que no haya una mala transformación. Cuando ya hay aquí un óvulo, llamamos que está fecundado, vamos a llamarlo entre comillas un feto, y entonces baja a lo que es el útero, esa parte, y cuando llega al útero entonces se queda en un lado, el útero mismo le hace una capa para protegerlo, y aquí prácticamente empieza la producción, llamamos, o la formación del feto. Eso es el caso normal que nosotros tenemos. Es el caso que nosotros conocemos, es el embarazo normal, que hay un embarazo y todo eso. Pero ¿cuál pueden ser los problemas? Que no vamos a tratar todos los problemas, pero vamos primero a resaltar. Primero puede ser que hay un problema con los ovarios, llamamos que no producen, es un tema bastante complicado, llamamos que no tiene producción de óvulos. Entonces vamos a necesitar, llamamos un tratamiento a los ovarios. Una de las opciones, llamamos, si no hablamos de medicación, que es más sencillo, es trasplante de ovario. Entonces acá vamos a ver después, eso no creo que vamos a verlo hoy, pero vamos a ver el concepto que cuando hay un trasplante de ovario, cuáles son los problemas, llamamos, alágicos presentados. Puede ser también que él produce óvulos, pero lamentablemente esos óvulos no son aptas, llamamos, para fecundarse. Entonces, en ese caso, la solución principal que dan es una donación de óvulo. Tomamos una otra mujer que nos dona óvulo y lo fecundamos, ya vamos a ver cómo se hace, con el semen, llamamos, del marido. Vamos a ver si hay problema y cuáles son los problemas. Tenemos otro problema que puede ser que dijimos que el óvulo ya salió, está aquí en la trompa, pero entra semen, entra esperma, pero ese esperma no es capaz para fecundar. Entonces, cuando no es capaz a fecundar, entonces el semen no funciona. En este caso, lo que necesitamos otra vez es donación de semen. Igual, tenemos que ver cómo se hace, de quién tenemos que tomar, etcétera, etcétera. Otro problema que puede ser en un embarazo normal, vamos a suponer que el semen está bien, el ovario está bien, la trompa está bien, todo está bien y hay fecundación. El problema es que cuando llega acá, cuando llega a la pared del útero, lamentablemente no aguanta y hay aborto. Entonces, en ese caso, vamos a suponer que no logra una vez, dos veces, ok, obviamente hay tratamiento. Vamos a llevar a un extremo y el extremo es que vamos a necesitar alquiler de vientre. Entonces, otra vez la misma pregunta que tenemos que ver, si es, ¿qué podemos hacer allá y a quién podemos, vamos a decir, cuál es la solución que podemos dar? ¿Ok? Entonces, eso es los problemas. Hoy vamos a tratar el primer problema. Okay, hasta aquí estamos claros, ¿no? ¿Alguien tiene pregunta? Ok. No hay pregunta. Ok. Baruch Hashem. Ahorita vamos a empezar con los, llamamos, problemas y soluciones. Entonces, vamos a empezar con el tema vamos a empezar con el tema más sencillo, que es donación de semen. ¿Ok? Vamos a decir que el primer problema es que
la pareja trata, llamamos, de tener hijos. Lamentablemente no logran. Antiguamente siempre echaban la culpa a la mujer. Y entonces decían, si la mujer no puede tener hijos, entonces ya automáticamente divorcio, 10 años, lo que dice la halajá. Sabemos hoy en día que ese fue, llamamos entre comillas, un error. ¿Por qué? Porque antiguamente no tenían las herramientas de chequear si hay un problema en el hombre o no. Y entonces hoy en día tenemos esa solución. Entonces vamos a suponer que hay un problema, una pareja llega al médico y cuando llega al médico y no pueden, llamamos, tener hijos. No había abortos. Estamos hablando que nunca la mujer se quedó embarazada. No estamos hablando de aborto, estamos hablando que nunca quedó embarazada. ¿Ok? Yo tenía un caso así, por ejemplo, no acá en España, y empezaron a chequear. Obviamente la mujer fue a unos chequeos, el hombre fue a unos chequeos. Y encontraron que el problema fue con el hombre. Ahora, antes de empezar los chequeos, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Vamos al médico y el médico dice, yo necesito ahorita verificar si hay un problema con la esperma del hombre. Pero para poder chequear, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo. Hay que llevarlo al laboratorio y hay que trabajarlo y estudiarlo. Tenemos nosotros una prohibición de la Torá, que dice la Torá que no podemos sacar semen en vano. Ya les voy a mostrar un segundito. Ok. Entonces, si vamos ahorita a chequear la fertilidad, ¿no? Ya ustedes lo ven, ¿no? La pantalla compartida. Entonces hay, por ejemplo, una prohibición de sacar semen en vano, como dijo así, dice la Gemara en Masejet Nida, la Gemara en Nida, página 13, dice así. Dijo Rabbi Yohanan, el que saca semen en vano, entonces lo que saca semen en vano se considera como asesino. Es decir, que Jajamín ve en el concepto que el semen es llamamos, una materia prima de producción, y si uno lo saca en vano sin la meta o sin el objetivo de producir, eso se considera, entre comillas, como un asesino. Obviamente que no matamos por esto, pero en todo modo aquí estamos hablando sobre algo, una prohibición muy grave. Entonces, hay una discusión, como vemos acá, entre dos Jajamim y Tosafot, que opina que es una prohibición de la Torá, y Maimónides opina que es una prohibición rabínica. Pero en todo modo es una prohibición. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos en ese caso? Antes de ver lo que dijo el rabino Shmuel David es un rabino de una ciudad en Israel, pero él, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos acá? Entonces, Jajamim dicen que obviamente hay discusión, como siempre, pero la mayoría de los sabios opinan que en el momento ¿cuál es la lógica de la halajá? Es decir, vamos a entender el espíritu de la halajá. El espíritu de la halajá es que nosotros no podemos tomar, llamamos un producto, llamamos una materia prima, que su propósito es procrear y lo que nosotros hacemos lo destruimos y lo sacamos afuera. Entonces, dicen los sabios, pero si mi objetivo es mandarlo al médico, porque mi objetivo final, ¿cuál es? O para hacer una inseminación artificial, que vamos a tocarlo más adelante, o yo quiero chequearme para ver si hay un problema y en ese caso no voy a estresarme y chequear, porque toda mi intención es procreación. Entre paréntesis, es otro tema que hay que entender, que lamentablemente hay una confusión, yo creo, mucho, pero no quiero entrar a esto. Todo el concepto de anticonceptivos en el judaísmo. Uno piensa que anticonceptivo es automáticamente prohibido en el judaísmo y no se puede hacer. Hay que entender, hay Gemarot, estamos hablando del siglo II, III, que están hablando sobre conceptos de anticonceptivos. Entonces hay que entender que sí, en ciertos casos, esos están permitidos y no vamos a entrar ahorita. Un día, por favor, al final, vamos a ver si hay tiempo, tocamos ese tema. Pero la idea es que nosotros, es decir, como un rabino, tiene que pensar poquito. Y pues, si viene una pareja y te dice, si tú, en otras palabras, no te lo dice así, pero yo lo digo así, si tú me obligas
no parar, llamamos tener hijos. Y va a tener 3 o 4 hijos. Cuando llegaré a tener 3 o 4 hijos, yo sé que después de esto yo no va a tener más. Y va a hacer algo y no va a tener más. ¿Por qué? Porque no puedo más. Pero si una persona te dice, mire, señor, yo no tengo problema, yo quiero tener 6 hijos, pero yo quiero tener una pausa. Entonces, si él quiere tener pausas para poder, llamamos, que el cuerpo aguanta, que él aguanta, entonces el rabino tiene que ver al largo plazo. Y largo plazo es, aquí va a tener una familia de 4 hijos, es verdad, seguidos, pero no va a tener más. Y aquí va a tener 6 hijos, es verdad, no seguidos, pero al final va a tener más hijos en el pueblo de Israel que antes. Es decir, que hay que utilizar las cosas con lógica, llamamos, y obviamente de acuerdo a lo que es la halajá, la ley. Entonces, si nosotros llegamos acá a la parte de sacar semen, es decir, el médico dice, mira, vaya ahorita al baño y sácame la esperma, yo quiero chequearla. Entonces dice la mayoría de los hajamim, y así lo trae a Rav Shmuel David, el hecho que no es un acto repetitivo y es con propósito de procreación, entonces es permitido. ¿Ok? Ahorita la pregunta es cómo es la forma de realizar la recolección del semen. Pregunta cómo se hace. Ok, hoy acá hay 3 formas, vamos a decirlo así. Hay una forma, lo que hoy en día hacen afuera de Israel, que es un poquito más complicado porque los médicos, digamos, no están muy enterados del tema. Lo que hacen es que ellos van, como le dicen, van al baño y lo hacen. ¿Aló? ¿Cómo vas? ¿Quién es? Ah, bueno, ¿qué me cuentas? Perdón. ¿Por qué? Listo. Y ve, cierra el teléfono, cierra el micrófono. Listo. Ya lo cerré. Entonces, lo que hacen, entonces van y lo sacan de una forma, llamamos como se conoce. Pero en Israel, como hay unos lugares que manejan esa parte, llamamos de punto de vista halágico, entonces hay 2 formas. O que hay una relación, llamamos, íntima entre marido y mujer. Y después la mujer viene dentro de los 6 horas, llamamos, de la relación, y el médico puede sacar del cuerpo de la mujer, llamamos, la esperma. ¿Cuál es el problema allá? Hay un problema que si la mujer no se cuidó bien o que no hay, llamamos, una higiene, es decir, necesario o exacto, puede causar, llamamos, un problema en los resultados. Por eso eso es una solución que no se utiliza casi. Hay otro, y esto que hacen en Israel. En Israel hacen un proceso, llamamos, que el hombre también tiene, llamamos, una relación con la mujer, pero él trae en una muestra, llamamos, de la parte que él saca y lo trae al médico. Pero otra vez entramos al mismo problema, que puede ser que no va a saber mantenerlo limpio y higiénicamente, entonces por eso. Entonces, la solución que nosotros tenemos hoy en día es la forma normal y natural, es que cuando una persona llega, llamamos. Entonces ya solucionamos el problema, cómo sacar el semen, digamos, cómo sacar el producto y traérselo al médico. Ahora vamos a suponer que ya vamos ahorita a ver qué podemos hacer, de quién podemos recibir el semen. ¿Cuál es el problema? Nosotros sabemos que hay una halajá, una ley judía, que una mujer judía casada, si tuvo relaciones con otro hombre ajeno, que no es su marido, y se quedó embarazada, entonces allá es un problema que el niño se considera bastardo, lo que se llama en hebreo mamzer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a tomar ahorita un semen de fulanito, todo está bien. Y entonces, cuando lo llevamos ahorita y lo fecundamos con el óvulo de la mujer, entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que en ese momento el niño que va a nacer puede considerar bastardo. ¿Cuál es el problema? Bastardo prácticamente primero está prohibido y aparte que está prohibido, ese niño no puede casar con nadie.
Entonces, es el primer problema que nosotros tenemos. El primer problema es que generalmente los casos estamos hablando sobre una pareja, que la mujer casada no pudo tener hijos con su marido por problema, llamamos que la esperma de él no funciona, no puede fecundar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Como dijimos, es donación de semen. Si tomamos una donación de semen de una persona, entonces el niño que va a nacer va a ser un niño bastardo. Es una opinión, pero vamos a ver con las opiniones. Pero primero quiero presentar los problemas. Segundo problema que puede ser, ya sabemos que en ese caso, ¿quién va a ser el papá? No hay discusión. El papá es el dueño, llamamos el donante de la esperma, ¿no? Del semen, porque es el papá. Es decir, el papá, llamamos el otro papá, llamamos el marido, vamos a decirlo así. Él va a ser el papá espiritual, el papá que lo va a aportar, etcétera, etcétera, pero a nivel, llamamos biológico, incluso alágico, no es el papá. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Puede ser que el Señor es muy, llamamos una persona que le importa preocuparse por los demás. Y lo que él hace, él donó a fulanita y después a fulanita y después al otro. Y donó a varias personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona, ese fulanito anónimo, llamamos, que él va a donar el semen a 3 mujeres, él es papá de 3 hijos. Mañana esos hijos crecen, llegan a un lugar y pueden conocerse. Si van a conocer, pueden casarse. Si se van a casar, entonces los niños que van a nacer de esa relación se consideran unos niños bastardos. Repito, puede ser que el mismo persona, fulanito X, donó para 3 mujeres, nacieron 3 niños, niño, niña, niño, no importa, y después un tiempo esos 3 pueden encontrarse en un lugar y casar entre ellos, y los niños que van a nacer van a ser bastardos. ¿Me explico? Entonces allá es un problema, porque no siempre hay registro, y no solamente que hay registro, sino es algo hoy en día que es una forma muy íntima y anónima. Ustedes me dirán, ese nunca puede pasar. Casualmente, hace un mes o 3 semanas, salió un artículo en Israel exactamente de ese caso. Que hubo una persona que donó a 2 mujeres y las 2 mujeres tuvieron hijos, hijo e hija, fueron al ejército, creo, o a la universidad, no recuerdo, se encontraron y descubrieron que son hermanos. Entonces, imagínense que se enamorarían y van a casar. Entonces, nosotros, por medio de facilitar a una familia, a una pareja, de poder tener hijos, lo que estamos causando es aumentando bastardos en el pueblo de Israel. Ok, hasta aquí estamos claros. Entonces, ¿cuál es la solución que podemos dar? Eso es lo que hacen hoy en día. Es decir, hoy en día, una pareja que tiene un problema, hoy en día hay algo que se llama banco de semen, que vamos a llegar al final. Y cuando hay un banco de semen, te dicen, mire, ¿tú qué quieres? Ojos azules, pelo negro o pelo catire, o tú quieres alto, o tú quieres bajo, o tú quieres así, o tú quieres así. Tú puedes hacer lo que quieras. Y tú puedes escoger, hoy en día, y todo es anónimo, obviamente no te muestra la foto, pero te dice lo que quieres y de acuerdo a lo que tú quieres, escoge la persona. Hoy en día está bastante avanzado. Y uno que está en esa crisis, llamamos en esa tensión, no siempre piensa sobre todos los puntos. Y acá vienen nuestros sabios y llegan a ese concepto. Ahora, ¿cuál es la solución que estamos dando? Vamos a tratar el primer problema. El primer problema, como dijimos, que puede ser, que el donante de semen, como tiene, entre comillas, relaciones artificiales, vamos a llamarlo así, no carnales, con la esposa, que es con la mujer casada,
podíamos considerar el niño como bastardo. Con respecto a esto hay una discusión muy grande entre los sabios. Hay unas opiniones que dicen que toda la prohibición de que el niño sea un bastardo es solamente cuando hay una relación carnal. Cuando no hay una relación carnal, todas las prohibiciones de relaciones incestuosas, llamamos en la Torá, y todas las prohibiciones en general de relaciones íntimas no aplican. Entonces, según esa opinión, no hay problema que incluso un judío va a donar el semen a la mujer. ¿Por qué? Porque para él ese niño no va a considerar un bastardo. El problema es que hay otras opiniones de otros sabios muy grandes que opinan que aún que no hay una relación carnal, el niño se considera bastardo. ¿Por qué? Porque el hecho que hay una fecundación, aunque no es la forma natural y normal, en ese caso, el niño se considera bastardo. Entonces, tenemos esas dos opiniones. Siempre y cuando el donante es un judío. Toda la ley que una mujer casada, que se quedó embarazada fuera del matrimonio, es decir, no de su esposo, y el niño se considera un bastardo, es solamente cuando fue infiel con un judío. Si ella se embarazó de un gentil, el niño no es bastardo. ¿Quieren que le explico por qué? Ok. Entonces vamos a explicar por qué. Vamos a explicarlo desde el punto de vista ético, pero vamos a un poquito desde el punto de vista espiritual, místico. Sí, tenemos 15 minutos. Lo hago rápido. Cuando nosotros nos consideramos, llamamos el pueblo judío, que todos somos hermanos, llamamos una sola familia. El gentil es una persona muy apreciada, pero no es de la familia. Es un vecino, vamos a decirlo así. Cuando la Torá viene y dice que es más grave que la persona, que la mujer va a ser infiel con un familiar o que va a ser infiel con un vecino. Obviamente que es mucho más difícil de punto de vista, llamamos, ético, cuando estamos, llamamos, de la parte de la infidelidad con el hermano. Es decir, si la esposa fue con el cuñado o que si fue con el vecino, obviamente que con el cuñado es mucho más chocante. Pero si queremos llegar a eso a nivel ético, si queremos entenderlo a nivel espiritual, místico, cuando hay una relación con otro judío, hay un punto de comunicación que se llama el alma judía. Entonces, el judío que fue con la mujer casada, aún que ese matrimonio no puede tener, porque ya está casada, pero él por su alma tiene un efecto por la unión que él tenía con esa mujer sobre el alma del feto. Cuando se trata de un gentil, el gentil hay una relación puramente carnal. ¿Por qué es puramente carnal? Porque el alma de la mujer casada y el alma del gentil no son compatibles. Y entonces, como no son compatibles, no hay un efecto entre ellos. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que cuando hay un papá judío y una mujer que no es judía, y si se tuvieron hijo, entonces allá igual es la misma relación. ¿Por qué? Porque aquí no hay una unión, llamamos, a nivel espiritual entre los dos para que afecta el feto. Por eso lo que estamos hablando, cuando una mujer casada fue con un judío, entonces hay un efecto en lo que es el alma de ese niño, y por eso le damos el título que se llama bastardo. Cuando es con un gentil, no es correcto, obviamente, hay un problema con toda esa infidelidad, pero el efecto es solamente entre el gentil y la mujer casada, mas no hay efecto sobre el feto que nace de esa relación. ¿Ok?
Es en corto para que entendamos la diferencia entre ellos. Volvemos a nuestro caso. Volvemos a la halajá. Entonces, la pregunta que hicimos, ¿qué hay que hacer en ese caso? Con esa discusión que dijimos, puede ser que soluciona solamente el primer problema, si hay relación carnal o no hay relación carnal. Pero según todos, el papá es el dueño del semen. Entonces, no solucionamos el segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? Como dijimos, que puede ser que él donó a varias mujeres y así los niños que van a nacer son alágicamente hermanos. Y si van a casar entre ellos, los hijos que van a nacer se consideran bastardos. Entonces no solucionamos el problema, aún que vamos a decir que, aún que cuando no hay relación carnal no es bastardo, pero no solucionamos el otro problema, que puede ser que un hermano va a conocer a su hermana sin saber y van a casar y van a tener, llamamos bastardos. Entonces, de acuerdo a todo eso, ¿cuál es la solución que da a nuestros sabios? La solución más común, más aceptable y más orientada hoy en día también en Israel, en las instituciones que trabajan en esos temas, es tomar donación de semen, pero de un gentil y no de un judío. ¿Por qué de un gentil? El primer problema que dijimos que puede ser que aunque no hay relación carnal, se va a considerar bastardo, en ese caso no. ¿Por qué? Porque es un gentil. Entonces no aplica, llamamos que el niño va a nacer un bastardo. Una pregunta, Rab. ¿Sí? Perdón, en ese caso, ese niño que se concibió en un vientre judío, materno judío, ¿Sí? pero con semen de un gentil, ¿Sí? ¿se considera judío por ser de vientre judío? Sí. A pesar de que el Acá es semen mucho más. es un gentil. Sí, aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí el óvulo es un judía y el vientre es de una judía. Pues acá no hay ninguna pregunta. Vamos a llegar más adelante, yo creo que la semana que viene, vamos a ver el concepto que cuando necesitamos donación de óvulo, allá va a complicar un poquito más. Ok, gracias. Okay. Por eso, no solamente esto, más. Vamos a suponer que de ese embarazo nació una niña. ¿Esa niña puede casar con un cohen o no puede casar con un cohen? Porque estamos hablando que el papá es un gentil. La halajá es, y acá es según la mayoría, como no hubo una relación carnal, si nace una niña, esa niña puede casar 100% con un cohen. ¿Me explico? Es decir, que acá lo que da el gentil, él está dando, vamos a decir, él está dando la parte física del cuerpo, ¿ok? Materia prima. Como materia prima del cuerpo, pero no afecta a su estado espiritual. Ahora ustedes me dirán, pero puede ser que el mismo gentil donó a 4, 5, 6 o 7 personas. Entonces tiene 7 o 8 hijos. De acuerdo a esto tenemos que entender, dice, hay un concepto de la halajá que dice que en Yehus la Gerit, ¿qué significa? Significa a nivel halágico no es el papá del niño. Como dijo el rabino, a nivel de materia prima, a nivel físico, es el papá. Es decir, delante de la notaría, delante, no sé. Pero de punto de vista halágico, no es el papá del niño, porque a nivel halágico nosotros consideramos lo que da la parte espiritual. Y en ese caso, él dio materia prima material, no espiritual. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, aunque el mismo gentil donó semen a varias mujeres, ellos, los niños que nacen de todo eso, no se consideran hermanos. ¿Ok? No se consideran hermanos. Como no se consideran hermanos, entonces no tenemos problema que mañana se van a encontrarse o mañana van ahorita a estar y en ese caso van a casar y va a causar, llamamos, bastardo. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque no son hermanos, entonces no hay ningún efecto
y ningún problema. ¿Ok? Entonces la solución, repito, la solución que estamos dando hoy en día, en caso que hay un problema, llamamos, de la facultad, llamamos, del semen, de la esperma, de fecundar al óvulo de la mujer, la solución que se da es que haya una donación de semen de un gentil. Ahora, ¿ya Francisco tiene pregunta? Ah, no, perdón. Entonces, ahora vamos a ver el último punto y es, como dije anteriormente, el banco de semen. ¿Cuál es el problema con banco de semen? Vamos a suponer que es banco de semen solamente en Israel, de judíos. Entonces, ya sabemos que es judío. ¿Cuál es el problema? Y hay un registro. Hay una halajá que es muy fuerte. Y la halajá dice, hay términos en la halajá que se llama asufi ishtuki. ¿Qué significa? Si mañana nosotros vamos en la calle en Israel, yo voy en Tel Aviv, y de repente yo abro la puerta como la película famosa, no hay devoluciones, y entonces encuentro un bebé en la puerta de mi casa. Ahora hay una halajá que dice, Kol de Parish, Merubá Parish, quiere decir, cada persona, nosotros decimos que seguramente salió de la mayoría. En Tel Aviv la mayoría son judíos, entonces yo puedo considerar que ese niño es un hijo de una judía. Eso está bien. Crece el niño, yo lo adopto. Crece el niño. Ahora mañana llega y quiere casarse, ningún rabino lo va a casar. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es él. Pero es judío, sí. Pero puede ser que el papá es bastardo, puede ser que la mamá es bastarda, puede ser que nació de una mujer casada que fue infiel, puede ser, no sé, hay muchas dudas. Cuando hay dudas, no podemos casarlo. Ahorita uno va a decir, ok, conviértalo, pero no va a ayudar, porque si es judío, ¿para qué lo va a convertir? En todo modo, sigue siendo judío. Es decir, en ese caso, es el caso de la Guemará. Si queremos aplicarlo a nosotros, si yo tomo ahorita semen de banco de semen, ¿cuál es el problema allá? El problema del banco de semen es que yo no sé quién es. Entonces, si yo estoy trayendo una persona al mundo que, entre comillas, no tiene papá, entonces, como no tiene papá, tenemos un problema muy grave. Entonces, por eso es un problema de tomar de banco de semen. Si yo ya voy a tomar de un banco de semen porque no hay un amigo que quiere donar, tenemos que asegurar que el semen que fue donado es de un gentil y no es de un judío. Porque si no, otra vez volvemos al mismo problema. Si yo sé que es de un gentil, si es claramente que yo sé que es de un gentil, entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque allá no tenemos el problema que va a pasar. ¿Entendimos? Entonces, hasta hoy, y aquí vamos a parar, lo que vimos hasta hoy es, vimos en general cómo es el embarazo, vimos cuáles son los problemas, y tratamos el primer problema, que es lo más sencillo, llamamos, que es un problema de semen, llamamos, y tenemos que donar un esperma. La próxima vez, lo que vamos a ver es cuando hay un problema de óvulo. Cuando va a haber un problema de óvulo, allá se complica un poquito más. Y vamos otra vez a analizar y ver cómo hay que dar la solución con respecto a esto. Después de esto vamos a ver cómo se hace, llamamos la fecundación artificial fuera del cuerpo. Vamos a ver el alquiler de vientre y vamos a ver el trasplante de ovarios. Y todo eso vamos a ver de dónde la halajá está, llamamos, deduciendo lo que son los leyes. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O está claro? Ok. Entonces yo voy a desconectar. Sí, Ramiro. Ah, perdón, Marisol. Sí, o sea, yo quería saber cuando, si es un Cohen que Buenas tardes, señores. Que necesita hacer es una inseminación o algo así. O sea, ¿las leyes son diferentes o aplica igual? No, por ahora hablamos, si el papá es Cohen. ¿Lo tienes en bajita? Sí, sí, el papá es Cohen. Sí, entonces solamente hay que saber que el niño no va a ser Cohen. ¿Entendimos? El niño no va a ser Cohen y entonces, porque el niño es diferente, el niño es de otra persona, en este caso es hijo, entre comillas, de un gentil, entonces el hijo de la mamá y es judío, no hace falta hacer nada, pero si es una niña puede casar con un Cohen
pero él no lleva el estatus de un Cohen. ¿Ok? Aún que usted ya preguntó algo interesante y con eso, había un rabino muy importante que se llama Rav Uziel. Rav Uziel es el rabino principal de Israel, en los años 40 y pico. Después de la creación, 49 hasta 50 y pico. Y él decía algo muy interesante. No sé si todo el mundo acepta a él, toman el concepto de él, pero él opina que si vamos a llevar un caso no de donación, caso normal. Si un gentil, si un judío, Cohen, tuvo hijo con una mujer gentil, una mujer no judía, el niño no es judío, ¿no? Ella no se convirtió. Él tuvo relaciones con una mujer no judía y tuvo un hijo con ella. Ese hijo después se convirtió. Según Rav Uziel, ese hijo vuelve a ser Cohen como el papá. ¿Entendimos? Es muy fuerte lo que él dice. Pero es un tema bastante... Muy extraño, ¿no? Muy sí, extraño. porque él opina lo que se llama Zera Israel. Él opina el concepto que se llama Zera Israel. Ok, pero no sé si todo el mundo está aceptando, pero solamente hasta dónde llegamos. Entonces, de acuerdo a esto, más y más, cuando hubo una donación, llamamos, pero allá tiene que ser una donación de óvulo, no una, llamamos, no una donación de semen. Donación de semen, ya entonces en ese caso, ya el papá, el Cohen, en ese caso, no afecta nada al estado del hijo. ¿Ok? Entonces, es lo que vimos acá. Ok, ahorita vamos a seguir con el mismo link, Minha. Entonces, no se quieren, yo voy a... Rabino, ¿cuándo continuamos con el tema para la Pundacaít? Eso vamos a seguir, Be'ezrat Hashem, el martes que viene. Como este jueves, las clases van a ser martes y jueves. Pero como este jueves es espera de Shavuot, vamos a seguir el martes que viene. El martes que viene terminamos, espero, el tema en general de donación, como dije anteriormente. ¿Ok? Perfecto, perfecto.